Buen día, muchachos, bienvenidos a su primera clase de histología. Mi nombre es María Laura Díaz, soy estudiante de segundo año de la carrera de Medicina en la Universidad de Carabobo, Núcleo Aragua, y orgullosamente soy la encargada de impartirles los primeros dos módulos de histología en el curso CIA. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre técnicas de estudio de morfología microscópica. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué contenido vamos a abordar específicamente el día de hoy? Pues bien, hoy vamos a hablar sobre qué es la histología, cómo se estudia la histología, por qué procesos debe pasar el material para ser estudiado y por último, sobre las generalidades de la célula. Comencemos. ¿Qué es la histología? La histología es una ciencia que estudia las células, los tejidos y las estructuras de los órganos. Es decir, la histología no va a estudiar lo que observamos a simple vista, como se hace en la anatomía o en la morfología macroscópica. Aquí vamos a estudiar la composición microscópica de una estructura y cómo ésta funciona. Ejemplo, tenemos al estómago. En la anatomía nosotros estudiamos dónde se encuentra ubicado el estómago, qué relaciones tiene con los demás órganos, su irrigación, su inervación, etc. Mientras que en la histología nosotros estudiamos qué células componen los tejidos del estómago para que el estómago tenga esa función tan particular de procesar alimentos. Ahora vamos a hablar de los métodos de aplicación histológica, o como yo los llamo, MA. Hay dos tipos de MA, el material vivo y el material muerto. El material vivo se llama así porque dicho material se obtiene de una persona viva y es pasado por un proceso de cultivo en donde este tejido se encuentra en un ambiente óptimo para poder seguir cumpliendo sus funciones. Y el material muerto se llama de esta forma porque una vez obtenido pasa por distintos procesos histológicos que eliminan los procesos de degradación celular y permiten que nosotros tengamos a una muestra que se pueda estudiar de forma permanente. Pero como todo en este mundo, muchachos, tiene ventajas y desventajas. Una de las ventajas del material vivo es que una vez que este material es cultivado, nosotros mediante un auxiliar óptico lo vamos a visualizar con una imagen real. Eso significa que todo lo que nosotros observemos es lo que está ocurriendo dentro de nuestro organismo. Mientras que una de las ventajas del material muerto es que una vez pasado por los distintos procesos histológicos, este material se puede estudiar de forma permanente. Sin embargo, esto es una de las desventajas del material vivo. El material vivo nada más puede ser estudiado por una cantidad de días específicos. Es decir, este material no va a ser objeto de estudio de forma permanente. Y luego está el material muerto, que tiene como desventaja que una vez que pasa por los procesos histológicos pueden generar artefactos. ¿Y qué son los artefactos? Los artefactos no son más que una mala realización del proceso histológico. Cuando nosotros no realizamos bien los procesos histológicos, generamos artefactos. ¿Y cuáles pueden ser estos artefactos? Arrugas en la muestra, malos cortes en el tejido, espacios que tienen sobrecarga de tinción, también puede ser pelos, polvos, etc. La aplicación de la histología. Como estudiantes de primer año, nosotros cometemos el grandísimo error de restarle importancia a la asignatura de histología. Y luego nos damos cuenta de que histología lleva una íntima relación con asignaturas que vemos al siguiente año o en el siguiente semestre. ¿Y cuáles son estas asignaturas? Bioquímica y fisiología. ¿Por qué se relaciona con bioquímica? Porque si nosotros estudiamos cómo está compuesta esta célula
y los distintos procesos metabólicos que cumplen los compuestos de esta célula en el organismo, estamos estudiando bioquímica. Sí. ¿Por qué se relaciona con la fisiología? Porque nosotros estudiamos cómo se comportan los tejidos en el organismo. Entonces, si estudiamos cómo se comporta, cuál es la función, estamos estudiando fisiología. Algo que no se nos puede olvidar, muchachos, es que la histología se estudia mediante auxiliares ópticos. Ahora vamos a hablar del microscopio. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus tipos y cuáles son sus propiedades? ¿Qué es el microscopio óptico? El microscopio óptico es un instrumento que sirve para visualizar objetos. ¿Pero qué tipo de objetos? Objetos que tengan una dimensión tan pero tan pequeña que nosotros no podamos observarlos a simple vista. Entonces, este microscopio óptico posee unas propiedades y unas partes que hacen que nosotros podamos visualizar estructuras que no son o que no pueden ser percibidas por el ojo humano. Entonces, tiene dos tipos de partes. Tiene unas partes ópticas y tiene unas partes mecánicas. Primero vamos a hablar sobre las partes mecánicas. Tiene una base que sirve de apoyo para el microscopio y tiene un peso suficiente para dar estabilidad a dicho aparato. En esta base se integra una fuente luminosa. Luego tenemos al brazo, que es una columna perpendicular a la base, que puede ser arqueado, que puede ser vertical. Sin embargo, lo importante de este brazo es que él se va a unir a un tubo, ¿sí? Entonces, ese tubo va a tener dos cosas fundamentales, que son el revólver y los oculares, de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Luego tenemos a la platina. La platina es una plataforma horizontal con un orificio circular central, en donde se coloca la preparación y permite el paso de los rayos procedentes de la luz o de la fuente de luz situado en la base para que se pueda observar la muestra. Luego tenemos el revólver. El revólver está situado en el extremo inferior del tubo, ¿sí? Entonces, en ella están atornillados los objetivos de diferentes aumentos, de lo que hablaremos en las partes ópticas. Y por último tenemos a los tornillos, que están ubicados en el extremo lateral y sirven para desplazar el preparado de adelante hacia atrás, de arriba a abajo, etc. Ahora hablaremos un poco sobre la parte óptica. La parte óptica posee los oculares, que no son más que un sistema de lentes que se encuentran ubicados en el extremo superior del tubo. Entonces, estos oculares van a recoger una imagen suministrada por los objetivos, que se encuentran en la parte inferior del tubo. Después del revólver están los objetivos. Esa es la imagen. Los objetivos le van a generar una imagen equivalente y esa es la que vamos a observar en los oculares. Luego tenemos a una fuente de luz. La fuente de luz no es más que una especie de bombilla que se encuentra ubicada en la base del microscopio y que va a permitir o que va a iluminar, va a pasar esa luz adentro de un condensador, luego va a filtrarse y va a pasar directamente a la muestra y así es que nosotros vamos a poder observarla correctamente. Luego tenemos a los objetivos. Los objetivos están colocados, como ya he dicho en reiteradas ocasiones, en la parte inferior del revólver. Entonces, estos objetivos hay 4. Entonces, 4X, 10X, 40X y 100X. El objetivo de 100X generalmente se encuentra marcado con un anillito rojo porque este anillito rojo significa que este preparado, o que este objetivo necesita de una sustancia para que se pueda preparar correctamente la muestra y no se dañe. Entonces, a esta sustancia que nosotros le colocamos al objetivo de 100X se llama aceite de inmersión. Y por eso también el objetivo de 100X se llama objetivo de inmersión. Entonces, luego tenemos al condensador. El condensador es una combinación de lentes que va a estar ubicado por debajo de la platina.
Entonces, su función va a ser concentrar la luz, y luego, dentro de ella, va a tener un diafragma que va a funcionar para limitar la cantidad de luz que va a atravesar el condensador. Ahora vamos a hablar sobre las propiedades del microscopio. La propiedad fundamental del microscopio es su ampliación. El microscopio permite ampliar la imagen que se va a observar. Y bueno, a pesar de que este curso no sea práctico, teórico-práctico, nosotros tenemos que darles tips para que puedan utilizar el microscopio una vez que puedan llevarlo a la práctica. Por ende, les recomiendo que cuando vayamos a utilizar el microscopio, tengamos nuestro portaobjetos, nosotros movamos nuestra muestra, lo vamos a colocar y vamos a comenzar a enfocar desde el objetivo de menor aumento. Una vez de que nosotros tengamos una imagen definida, nítida, de nuestro preparado con el objetivo de menor aumento, podremos mover el revólver para ir a un objetivo de mayor aumento. Luego viene la definición. ¿Y qué es la definición? Es la propiedad que hace que el microscopio nos permite observar una imagen nítida. Entonces, esta imagen obviamente no se va a observar fácilmente. Nosotros vamos a tener que hacer uso de nuestros tornillos y con el uso adecuado de estos tornillos va a colocarse de una forma adecuada los lentes y va a proporcionarse una imagen nítida, definida de lo que nosotros estamos viendo. Obviamente, si nosotros no tenemos un ajuste adecuado de estos lentes, el resultado va a ser que no observemos el preparado, lo vamos a observar de manera borrosa. También puede ser que estén colocando al revés el preparado histológico, que pasa muchísimo, que ustedes no lo crean. Luego tenemos como propiedad a la resolución. ¿Qué es la resolución? Es la capacidad que tiene de mostrar como distintos dos puntos muy próximos. ¿Sí? Entonces, esto significa que cuanto a mayor sea el poder de la resolución, nosotros vamos a poder ver más clara la imagen y aumentará la capacidad que tiene el microscopio de observar los detalles estructurales. Hay algo llamado límite de resolución, que significa que existe una distancia mínima para que podamos observar estructuras en dos puntos y podamos diferenciarlos, ¿verdad? Entonces, este poder de resolución va a ser definido o dependerá de una apertura numérica, que no es más que el ángulo en el que vayan dirigidos, el ángulo en donde vaya dirigido a la luz y vaya a entrar al objetivo. Entonces, esta disposición de la luz va a generar un margen y nosotros de esa manera es que vamos a poder distinguir las estructuras que están en ese preparado. Luego viene la profundidad de foco, que es la propiedad que tienen los objetivos de observar varios planos de un preparado en la misma posición de enfoque como distintos. Es decir, que nosotros vamos a poder diferenciar estructuras de todo un plano, diferentes tipos de células, diferentes capas de tejido en un solo plano, ¿sí? Entonces, esta profundidad de foco va a ir disminuyendo a medida de que nosotros aumentemos, ¿sí? Entonces, si nosotros ampliamos la imagen o movemos a un objetivo de mayor aumento, la profundidad de foco va a disminuir. Y por último tenemos a la distancia focal, que es la distancia que existe entre el lente del objetivo a el cubreobjetos o el portaobjetos. Entonces esto significa que es la distancia que existe entre el preparado con el lentecito del objeto y a medida de que nosotros vayamos aumentando el poder, vayamos aumentando, pasando de un objetivo de mayor aumento, esta distancia va a disminuir, ¿sí? A continuación vamos a hablar sobre los tipos de microscopios. El microscopio de campo oscuro se llama de esta forma porque los haces de luz van a ir directamente a la estructura que nosotros vamos a estudiar. Entonces, cuando la luz va a ir directamente a la estructura que nosotros vamos a estudiar, el fondo se va a observar de una forma oscura, gracias al contraste que genera esta luz. Entonces, el microscopio de campo oscuro es realmente útil en la bacteriología porque se puede utilizar preparaciones húmedas y gracias a que permite generar un contraste entre la estructura y el fondo,
podemos observar si existen espiroquetas u otros microorganismos con movilidad. Luego tenemos al microscopio de contraste de fases. El microscopio de contraste de fases es realmente importante porque permite el estudio de material vivo que no está teñido, es decir, de estructuras que no han pasado por procesos histológicos. Nosotros vamos a poder estudiar a tejidos, a células, sin dañarlas. Entonces el microscopio de contraste de fases se llama de esta forma porque se utilizan las diferencias de fases, tanto visibles como no visibles, para generar una diferencia de intensidad y que nosotros podamos observar a las estructuras. Luego tenemos el microscopio de polarización. Entonces el microscopio de polarización se llama así porque tiene dos estructuras. Un polarizador que barre la superficie de dicha estructura, de dicho tejido, y un analizador que se va a encargar de saber si existen algún tipo de modificación en esas estructuras. El microscopio de polarización se utiliza para identificar los cuerpos extraños, tales como partículas de talco, suturas, pelos en los tejidos, o también para identificar sustancias no propias de ese tejido. Luego tenemos el microscopio de fluorescencia o inmunofluorescencia. Entonces, tenemos que saber que algunas sustancias fluorescentes absorben la luz a determinada longitud y emiten a la misma en una longitud mucho más amplia. Por lo tanto, si nosotros tenemos cortes de tejido examinados, van a generar una luz de otro color, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un preparado que tiene una luz, que absorbe una luz que es azul o violeta, va a generar una fluorescencia o va a emitir una luz de otro color como verde o amarillo. Hay dos tipos de fluorescencia. Fluorescencia natural o autofluorescencia, que proviene de unas sustancias que se hallan normalmente en distintos tejidos como los lipocromos, o la fluorescencia secundaria, que es donde nosotros teñimos a ese tejido y le inducimos una tinción de colorantes fluorocromos o fluorescentes. Y por último tenemos al microscopio electrónico, que es el microscopio más utilizado, vamos a decir que es uno de los más utilizados porque permite investigar los detalles ultraestructurales de la célula y de los tejidos. Entonces nosotros vamos a tener con el microscopio electrónico un incremento, un aumento y un poder de resolución inigualables, ¿sí? Entonces por eso es que este microscopio electrónico se utiliza tanto. Y realmente durante la carrera nada más vamos a observar imágenes de dos tipos de microscopio, del microscopio óptico común y del microscopio electrónico. En muy raras veces vamos a ver imágenes de otro tipo de microscopio. Entonces, en el microscopio electrónico hay dos tipos. El microscopio electrónico de transmisión que nos va a generar una imagen con detalles ultraestructurales, ¿sí? De esa célula. Pero vamos a poder ver cómo está compuesta esa célula. Mientras que vamos a tener un microscopio electrónico de barrido que lo que va a hacer es barrer la superficie de ese tejido, de esa célula, y vamos a poder observar es la superficie. Entonces, en la siguiente diapositiva tenemos un conjunto de imágenes donde tenemos el microscopio de campo oscuro. Fíjense cómo se ve la diferencia de intensidad entre las células que estamos estudiando y el campo oscuro, que es el fondo oscuro. Luego tenemos el de contraste de fase, donde observamos cómo se genera un contraste gracias a las diferencias de fases. Tenemos el microscopio de polarización, al de inmunofluorescencia, estas son unas células teñidas, ves que se ven de color amarillo fluorescente, y el microscopio electrónico, aquí tenemos al microscopio electrónico de barrido, y aquí tenemos al microscopio electrónico de transmisión. Ahora vamos a hablar sobre las técnicas histológicas. ¿Qué son y cuáles son? ¿Qué son las técnicas histológicas? Las técnicas histológicas no son más que pasos o procedimientos que se realizan para nosotros poder generar un estudio de cierto tejido mediante el microscopio óptico. Entonces, ¿cómo nosotros iniciamos este proceso? La iniciamos con la recolección del tejido. Si viene de un individuo vivo, entonces la recolección del tejido tendrá una biopsia. Si viene un tejido muerto, entonces esta recolección se llamará necropsia. Luego viene el proceso de fijación.
que no es más que la paralización, que nosotros frenemos el proceso de degradación celular. Del proceso de fijación vamos a hablar un poquito más adelante a profundidad, entonces hasta aquí. El siguiente punto es la deshidratación, que como su nombre lo indica, significa absorber el agua que tiene esta muestra sumergiéndola en baños de alcohol. Luego viene el proceso de aclaramiento. El proceso de aclaramiento no es tal como su nombre lo indica. Nosotros no vamos a aclarar la muestra, aunque a veces esto sucede. Nosotros realmente vamos a eliminar el exceso de alcohol para nosotros poder sumergirlo en la parafina. Es decir, nosotros vamos a preparar a esta muestra para que sea miscible con el medio de inclusión. Ahora vamos a hablar de la inclusión. La inclusión tiene como finalidad rellenar o infiltrar completamente la muestra histológica. Entonces, nosotros, ¿por qué tenemos que rellenarlo? ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que rellenarlo porque tenemos que ocupar esos espacios que quedaron vacíos, entre comillas, donde no se encuentra el agua intratisular o extratisular, nosotros lo vamos a llenar con parafina. Entonces, ¿por qué tenemos que llenarlos con parafina? Porque nosotros tenemos que proporcionarle a esta pieza una homogeneidad y dureza suficiente para que pueda obtenerse secciones finas y se pueda cortar, que ese es el siguiente proceso. El siguiente proceso es el corte. Entonces, ¿cómo se realizan los cortes? Una vez terminado el proceso de inclusión del material histológico, nosotros lo cortamos con un instrumento específico. Este instrumento se llama el micrótomo. Entonces, esto es una cuchilla bien afilada que va a hacer unos cortes seccionados de nuestra muestra. Entonces, dependiendo del micrótomo, nosotros vamos a tener un espesor y un tamaño diferente. Una vez que se obtiene un corte y de este corte se obtiene una tira, este va a ser llevado a un baño de flotación. ¿En qué consiste este baño de flotación? Nosotros vamos a colocar a este bloque de parafina en agua caliente que va a estar a una temperatura de 45-50 grados con la finalidad de eliminar las arrugas y los pliegues que se puedan producir. Luego de que nosotros lo cortamos y lo retiramos de este baño de flotación, este corte de parafina lo vamos a colocar en un portaobjetos, ¿sí? Entonces, este va a ser inducido en una estufa para poder fijar el tejido a la lámina y que con el tiempo este permanezca fijada a ella. Luego de que nosotros cortamos nuestra muestra, viene un proceso muy importante que es la tinción. ¿Por qué es importante? Luego de todos los pasos de la metodología de preparación de nuestro tejido, este tejido va a quedar incolor. Entonces, ella va a necesitar una coloración o pigmentar las estructuras para que nosotros la podamos visualizar. Entonces, previo a este proceso de coloración, se tiene que remover la parafina de este corte. Entonces, ¿cómo se hace esto? A esta se le va a colocar, se va a retirar de la estufa y se va a enfriar y luego se le va a colocar en baños sucesivos de silol con alcohol. Una vez que ya pasa por estos baños, se van a lavar las láminas en agua corriente durante una gran cantidad de minutos y luego se va a poner en contacto con el colorante que nosotros queramos utilizar. De la tinción o del proceso de tinción vamos a hablar más adelante con mayor profundidad. Luego tenemos el último paso, que es el montaje. Entonces, ¿en qué consiste el montaje? El montaje es la etapa final en donde a nosotros le colocamos a nuestra muestra el cubre objetos, ya nuestro tejido está fijado, coloreado en nuestra lámina. Entonces, a este se le va a aplicar una cantidad suficiente de un medio de montaje. Vamos a pegar nuestra laminilla a nuestro cubre objetos y nosotros ya tenemos un preparado listo para observarlo en el microscopio. Como anteriormente ya había mencionado, hay ciertos tipos de pasos de los procesos histológicos que vamos a tener que estudiar a profundidad o que merecen ser estudiados a profundidad. Uno de ellos es el proceso de fijación. El proceso de fijación consiste en interrumpir los procesos de degradación celular y una vez que estos procesos se interrumpan, nosotros podemos conservar la arquitectura y composición de dicha estructura. Entonces, si nosotros consideramos a la vida como un proceso dinámico,
en donde los organismos deben completar su ciclo biológico, nosotros tenemos que entender que la muerte es parte de ese ciclo. Entonces, la muerte a nivel metabólico va a existir y las células se van a descomponer y no van a poder recuperar las funciones que en algún momento existían. Entonces, dentro de estos fenómenos degradativos que llevan a la muerte total del material en los seres vivos, existen dos que son conceptualmente muy diferentes a pesar de que estén estrechamente relacionados entre sí. Entonces, estos conceptos son el de autólisis y putrefacción. La autólisis no es más que el proceso mediante el cual, después de la muerte celular, existe una autodegradación, una autodigestión enzimática celular. Entonces, los lisosomas expulsan el contenido que llevan en su interior como consecuencia de una ruptura de su membrana. Y de ahí comienza el proceso de degradación celular, mientras que en la putrefacción es un efecto de un agente externo, de toxinas, de enzimas bacterianas sobre este tejido. Entonces, estos microorganismos originan una señal donde se inicia el proceso de degradación celular. Si colocamos un ejemplo, podría ser que la autólisis es un suicidio. Como ya yo no sirvo, ya no puedo cumplir eficazmente mi función, yo siento que es así, yo voy a generar que dentro de mi célula ocurra un proceso de degradación celular. Entonces yo voy a hacer que mi organoide, que es el lisosoma, se destruya esa membrana que la rodea y yo comienzo a morir, a degradarme, yo mismo. Mientras que en la putrefacción es un asesinato. Entonces va a ser un agente externo que va a causar la muerte de ese organismo, que va a causar que comience la degradación celular. Entonces, gracias a estos conceptos, nacen dos definiciones que son realmente importantes, como lo son la de imagen histológica real e imagen histológica equivalente. La imagen histológica real es la que se muestra cuando el tejido se encuentra vivo, cuando posee dinamismo, ¿sí? Entonces, esta imagen no se puede obtener luego del proceso de fijación. Es decir, que esta imagen nada más la vamos a tener cuando el tejido se encuentre vivo. Si ya pasó por los distintos procesos histológicos, entonces estamos hablando de una imagen histológica equivalente. Entonces, una imagen histológica equivalente es aquella que es obtenida después de la manipulación histológica de los tejidos. Eso significa que este tejido ya pasó por los distintos procesos histológicos. Muchachos, también es súper importante resaltar que el proceso de fijación es esencial y que lamentablemente es uno de los procesos más ignorados, más descuidados. Entonces, no podemos olvidar que si nosotros cometemos un error en la primera etapa, eso va a causar o a acarrear una consecuencia en la imagen histológica que vamos a observar mediante el microscopio. Entonces, también tenemos que saber que existen unos principios generales de fijación, ¿sí? Entonces, que existen unos postulados que explican cómo nosotros vamos a encontrar un fijador ideal y cómo se debe realizar el proceso de fijación. Son 4 postulados. Entonces, el primero es que no existe un método universal de fijación. Entonces, dependiendo del tipo de tejido que nosotros vamos a estudiar, podemos utilizar un fijador. No es uno para todo tipo de tejidos. Podemos utilizar distintos tipos de fijadores para que se adecúen al tejido que nosotros vamos a preparar. 2. No todos los fijadores van a conservar indefinidamente el tejido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay un error que surge con la formalina, que es uno de los fijadores más utilizados, porque él es un gran conservante, pero no va a conservar la composición tisular durante un gran periodo de tiempo. 3. Un defecto que ocurra en la fijación jamás, de los jamases, va a ser corregido. 4. Es inútil realizar un estudio sobre un material cuando éste tenga graves defectos en el proceso de fijación.
porque obviamente nosotros no paramos o no fijamos, no detuvimos el proceso de degradación celular, así que lo que vamos a estudiar realmente va a ser escaso. O sea, va a ser una célula que ya va a estar degradada. Ahora vamos a hablar a profundidad sobre el proceso de tinción o de coloración. Sin embargo, antes de comenzar, tenemos que saber qué es un colorante. Un colorante no es más que una sustancia que tiene la propiedad de impartir color a una estructura. Los colorantes, de acuerdo al color que le impriman a las estructuras celulares y citoplasmáticas, se dividen en ácidos básicos, neutros e indiferentes. Los colorantes básicos están formados por la asociación de un cromógeno de baja intensidad débilmente ácido con grupos ausócromos catiónicos fuertemente básicos, que son responsables de la carga global del colorante. Traducción. Los colorantes básicos tienen una carga global positiva. Entonces, se van a sentir atraídos a estructuras ácidas porque tienen estructuras básicas que tienen una carga global negativa. Por ejemplo, el interior de los núcleos celulares, en donde se forman los ácidos nucleicos. Entonces, ejemplo de estos colorantes van a ser la hematocilina, la fucina básica. Los colorantes ácidos son producto de la unión de un cromógeno de baja intensidad débilmente básico, con grupos ausócromos ácidos que confieren dicho carácter al colorante. Otra vez, traduzco. Los colorantes ácidos tienen una carga global negativa, por ende se sienten atraídos a estructuras que tengan una carga global positiva. Generalmente tienen estructuras básicas que contiene el citoplasma. Entonces, ejemplos de colorantes ácidos, la eosina y la fucsina ácida. Luego vienen los colorantes neutros. Los colorantes neutros se producen con la unión de un colorante ácido con un colorante básico. De esta forma, la carga global es neutra. Entonces, puede colorear en conjunto o separadamente diversas estructuras con dichas cargas. Entonces, uno de los ejemplos que más vamos a observar son los colorantes que se utilizan en estudios hematológicos, como por ejemplo el Giemsa. Luego están los colorantes indiferentes, que son aquellos que no poseen un colorante ácido ni básico definido, sino que colorean a los tejidos a través de un mecanismo de impregnación física. Tenemos a los colorantes metacromáticos. Los colorantes metacromáticos se llaman así porque ellos van a teñir con un color diferente al suyo propio. Es decir, si yo soy un colorante de color negro, yo voy a teñir una estructura celular de color azul. Si yo soy un colorante de color naranja, voy a teñir una estructura de color verde. Ejemplos de colorantes metacromáticos son el ácido príquico y el azul de toluidina. Después tenemos los colorantes ortocromáticos, que es totalmente lo opuesto. Es cuando un colorante imparte su propio color a un tejido. Un ejemplo es que yo soy un colorante de color verde y yo voy a teñir todas las estructuras de color verde. O yo soy un colorante de color azul y yo voy a impregnar a las estructuras de color azul. Eso es un ejemplo de colorante ortocromático. Ahora, cuando lo llevamos a la práctica, los colorantes ortocromáticos puede ser el sudán rojo. Es un colorante que le otorga su propio color a las estructuras. Estudiados los tipos de tinción, igualmente tenemos que profundizar sobre las tinciones básicas y ácidas. ¿Por qué? Porque son las tinciones que vamos a ver generalmente en los preparados histológicos que nos presenten en las prácticas. Entonces, tenemos que entender qué es la hematocilina y la eosina, porque el 90% de los preparados que vamos a observar están teñidos con hematocilina y eosina. La hematocilina es un colorante básico que tiñe estructuras ácidas. Eso quiere decir que es un colorante que posee una carga global catiónica, es decir, una carga global positiva, y que se va a sentir atraído o que va a tener afinidad con estructuras que tengan una carga global negativa.
A estas estructuras que se tiñen con hematocilina, con este colorante básico, las vamos a llamar estructuras basófilas. ¿Por qué? Baso de básico y filo de afinidad. Entonces, estas estructuras tienen afinidad hacia los colorantes básicos. Un ejemplo de esto son los ácidos nucleicos que se encuentran en el núcleo. Por eso el núcleo es basófilo. El núcleo se tiñe con tinciones o coloraciones básicas porque tiene un predominio de cargas negativas. Luego está la eosina. La eosina es un colorante ácido, es decir, que tiene una carga global negativa. Tiene mayor cantidad de iones, que tiñe estructuras básicas, estructuras que tienen una carga global positiva, que tienen una gran cantidad de cationes. Las estructuras que se tiñen con eosina son llamadas acidófilas. Es decir, estas estructuras tienen afinidad, filia, hacia los compuestos ácidos o las tinciones ácidas, ácido. Entonces, estas estructuras pueden ser algunos compuestos que posee el citoplasma. Entonces, el citoplasma es acidófilo porque tiene una afinidad por las tinciones ácidas. Aquí les traigo un preparado para que ustedes observen. Todo lo que se tiñe de rosa tiene afinidad por un colorante ácido, está teñido con eosina. Entonces, todo lo que está teñido de rosa es el citoplasma. El citoplasma, entonces, si el citoplasma se tiñe de rosa, eso quiere decir que tiene una carga global positiva, ¿sí? Porque siente afinidad por un colorante ácido, que tiene una carga global negativa. A diferencia del núcleo de las células. Estas células prismáticas, aquí está el núcleo, que vemos aquí redondito en el centro. Entonces, los núcleos se tiñen de púrpura, azul marino, yo lo hago más púrpura. Eso significa que se tiñen con hematocilina. Estas estructuras son basófilas, porque sienten afinidad a tinciones básicas. Eso quiere decir que el núcleo de la célula tiene una carga global negativa con relación a la tinción. Para teñir el tejido vivo existe un tipo de coloración especial, cuyo nombre es coloración vital. La coloración vital es un método de coloración que no lesiona los procesos vitales de la célula y se clasifica en dos tipos, en coloración supravital y en coloración intravital. La coloración intravital consiste en introducir cierta cantidad de colorante en el organismo vivo por vía digestiva o sanguínea. Entonces, esto lo va a absorber y se va a fijar selectivamente en aquellos tejidos que tengan afinidad por dicha tinción. Mientras que la coloración supravital es cuando el tejido es separado del organismo y posteriormente este es coloreado con técnicas vitales. De resaltar que también existen otros tipos de métodos de coloración para tejidos especializados, como por ejemplo al tejido adiposo, para que nosotros podamos observar o para que se puedan teñir el adipocito, nosotros tenemos que teñirlo con sudán rojo. Ok, si teñimos el adipocito con hematocilina y eosina, no vamos a observar totalmente el tejido adiposo, porque con los distintos procesos histológicos, obviamente la gota de grasa que representa el adipocito se va a correr. Entonces lo que vamos a observar es la luz que quedó como resto de ese proceso histológico. En el caso del tejido nervioso, el tejido nervioso se tiene con impregnaciones metálicas. Ejemplo de este, la impregnación argéntica. Para los hidratos de carbono, tenemos el ácido periódico de Schiff, que tiñe de este color fucsia magenta bastante penetrante. Aquí podemos ver la célula caliciforme. Bueno, y yo aquí les voy a dejar una especie de
trampita para que ustedes tengan para estudiar, unas notitas, en donde un cuadro, uno de mis libros favoritos para comenzar a estudiar histología, que es el Gardner. Entonces, les dejé una tabla en donde tenemos distintos tipos de colorantes y bueno, al lado derecho sale el resultado de teñir con dicho colorante. Entonces, un poco más a la derecha, en este lugar, yo les dejo una representación gráfica de si utilizamos dicho colorante, cómo va a teñir las estructuras con las que tenga afinidad. Otros métodos de estudio de la histología. La histoautorradiografía consiste en la localización de sustancias radioactivas en extensiones de células o en cortes de tejido para ver, mediante el efecto de radioactividad, cómo se ejerce una emulsión y se coloca sobre el corte histológico de la extensión celular para generar una imagen. Luego tenemos el cultivo del tejido, del que ya les había hablado un poco. El cultivo de tejidos se entiende como el mantenimiento en un laboratorio de un tejido en unas características especiales para que éste pueda sobrevivir. Entonces nosotros vamos a conservar la función y la no disgregación de los elementos que conforman esta célula. Entonces, tenemos que mantener una temperatura adecuada, un medio nutritivo que tiene que ser renovable, séptico, con un pH regular, etc. Entonces, mediante este método, nosotros podemos estudiar poblaciones celulares vivas fuera del organismo y la podemos colocar en situaciones que no son normales para ver cómo reaccionan a tales estudios. La histoquímica y la citoquímica. El propósito inmediato de la citoquímica y de la histoquímica es la identificación y la localización de distintos compuestos químicos dentro de la célula. La histoquímica y la citoquímica se convirtió en un instrumento indispensable en el diagnóstico y pronóstico de innumerables interacciones histopatológicas, es decir, de innumerables enfermedades. Luego viene la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica sirve para detectar antígenos celulares o tisulares mediante reacciones antígeno-cuerpo. Entonces, en esta ciencia se evalúa y se visualiza el lugar donde ocurre esta reacción para ver si se tiene que utilizar un trazador o un marcador especial. La microcirugía o micromanipulación consiste en la introducción de células y tejidos de micropipetas, microagujas y microelectrodos, con la ayuda de aparatos especiales que permitan el controlado de estos instrumentos por medio de un micromanipulador. Este instrumento se compone por un microscopio en el que el preparado a estudiar se encuentra en una cámara húmeda de preparación sobre la platina. Y por último, el fraccionamiento celular, que consiste en la separación y aislamiento de diversos componentes celulares: núcleos, mitocondrias, lisosomas, peroxisomas, retículos endoplasmáticos rugosos y lisos, quizás también ribosomas, para su posterior estudio mediante técnicas bioquímicas y de biología molecular. Entonces nosotros vamos a homogeneizar los tejidos y destruir los límites celulares por medio de procedimientos mecánicos o químicos. Para finalizar, tenemos a las generalidades de la célula. Y bueno, ¿qué vamos a estudiar de la célula? Vamos a estudiar qué es la célula, cuáles son sus tipos, sus propiedades y formas. Comencemos. ¿Qué es la célula? La célula se conoce como la unidad anatómica, fisiológica, funcional y fundamental de todo ser vivo. Esto es un término que nos enseñan en bachillerato. Pero cuando llegamos a la histología, esta definición cambia un poco. En histología se define a la célula como la mínima porción de protoplasma que posee existencia independiente. Entonces, esta célula va a poseer dos tipos: las eucariotas y las procariotas. Y va a estar constituida por tres componentes fundamentales: la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo. Las células poseen propiedades fundamentales, o también llamadas vitales. A continuación vamos a hablar sobre las generalidades, es decir, las generalidades de las propiedades que poseen las células o las funciones más generales que poseen las mismas. Primero tenemos
irritabilidad. Es la capacidad que tiene una célula de reaccionar ante un estímulo, como por ejemplo, la luz o la acción mecánica o química. Absolutamente todas las células son irritables, pero algunas células poseen en mayor cantidad esta propiedad, como por ejemplo las células nerviosas. Luego tenemos la contractibilidad. La contractilidad se designa así a la capacidad que tiene la célula de acortarse en una dirección determinada como reacción a un estímulo. La contractilidad es una característica fundamental de las células musculares. Absorción. La absorción representa fácilmente la capacidad que tiene de captar sustancias del medio externo, la célula. La secreción, que es que ciertas células tienen la capacidad de transformar ciertas moléculas que absorbieron en un producto específico que va a ser eliminado por medio de la secreción. Luego tenemos a la excreción. Las células también pueden descartar productos de desecho formados por los procesos metabólicos que en ello ocurren. Es realmente importante entender que la secreción y la excreción son cosas totalmente distintas. En la excreción nosotros vamos a desechar el resultado de un proceso metabólico, es decir, un producto de desecho, mientras que la secreción es un producto específico que necesita el organismo. Otra propiedad de la célula es la respiración. Entonces, las células producen energía mediante la utilización de oxígeno. Entonces, este oxígeno es absorbido en la oxidación de dichos nutrientes. Entonces, esta degradación de los alimentos consume oxígeno y se llama respiración celular. Crecimiento y reproducción. Las células poseen la capacidad de renovarse por crecimiento y división. El crecimiento celular está limitado por la síntesis de la mayor cantidad de sustancia celular, mientras que mediante la división celular ellas generan unas células nuevas. Una célula proviene de otra célula. Y por último, polaridad funcional. La polaridad funcional es la capacidad que tiene la célula de adecuarse o de colocarse en una posición en específica dependiendo de la función que cumple ese tejido en ese órgano. Antes de avanzar un poco más, tenemos que hablar sobre los niveles de organización. Los niveles de organización son fundamentales porque así nosotros entendemos de dónde provenimos. Entonces se dice que una célula junto con otra célula o con un grupo de células forma un tejido. Un tejido especializado forma a un órgano. Entonces, después un conjunto de órganos forma sistemas. Y esos sistemas forman a un individuo. También mencionamos que la célula está constituida por 3 componentes fundamentales. Tenemos un citoplasma, que es el líquido que está rodeado de la membrana plasmática y que rodea también al núcleo, cuyo contenido vendrían siendo los organoides y las inclusiones citoplasmáticas, de las cuales hablaremos en la clase siguiente. Luego tenemos al núcleo, en donde se encuentra el material genético, y a la membrana plasmática, que es aquella que rodea a la célula, que genera esa semipermeabilidad tan característica de la misma y la vuelve selectiva, o sea, ella decide qué compuestos entran y qué compuestos salen de esa célula. Propiedades de la célula. Las propiedades de la célula son aquellas características que hacen a la célula. Ahora vamos a hablar de los compuestos inorgánicos. Entre ellos está el agua y las sales. El 70% de la célula es agua. Eso significa que casi todas las reacciones metabólicas que se hacen dentro de la misma están sumergidas o bajo un medio acuoso. El agua es un solvente natural, por lo tanto posee una capacidad de
hacer que las moléculas polares o que los iones se debiliten y se disuelvan sus uniones. Es decir, que va a disminuir la capacidad de atracción de ciertas moléculas. El agua crea grandes enlaces con otras moléculas del mismo tipo. Por ende, cuando entra en contacto con sustancias que no son polares, simplemente el reticulado de moléculas de agua se abre para darle paso y envolver a esa molécula no polar. Es importante que sepan que una molécula no polar es una molécula que no es soluble en agua, como el agua y el aceite, ¿sí? Entonces el aceite vendría siendo una sustancia no soluble en agua, no polar, hidrófoba. Hidrófoba significa que no puede estar en contacto con el agua. Mientras que existen sustancias que son polares o moléculas que son polares. Significa que son solubles en agua, como por ejemplo los iones. Las sales o iones tienen gran importancia en el mantenimiento de la presión osmótica dentro de la célula. Esto es súper importante. Tienen que saber que el espacio intracelular es o posee una carga mayormente positiva con relación con el medio extracelular. Y esto es realmente importante para los procesos enzimáticos de señalación y de equilibrio homostático, que eso lo van a ver en fisiología de segundo año en compartimientos. Entonces, dependiendo de estas diferencias de concentración, se sabe qué entra al medio intracelular o qué moléculas salen al medio intracelular y así. O sea, cómo se generan los intercambios del medio extracelular al medio intracelular. Ahora vamos a hablar sobre los compuestos orgánicos. Primero vamos a hablar de las proteínas. Las proteínas tienen gran relevancia en la estructura de las células y del organismo como unidad. Las proteínas no son más que macromoléculas constituidas por 20 aminoácidos diferentes. Es decir, que una secuencia de aminoácidos específica define a la proteína. Y esta secuencia está determinada genéticamente por el ADN. Entre las funciones de las proteínas y de los aminoácidos tenemos síntesis de otras proteínas, forman parte de la parte funcional de la membrana plasmática, también de la matriz fundamental y del material genético, enzimas, hormonas y ayudan en el metabolismo celular. Ahora vamos a hablar de los lípidos. Los lípidos no son más que grupos heterogéneos de sustancias que no son o son muy poco solubles en agua. Recuerden de química que las moléculas de carbono no son compatibles con los enlaces de hidrógeno y por eso los lípidos son compuestos insolubles en agua. Entonces, entre los lípidos tenemos a los triglicéridos y a los fosfolípidos. Los triglicéridos funcionan como una fuente de reserva. Los triglicéridos son una larga cadena de hidrocatados que se hidroliza y se degrada para ser utilizada como fuente de energía. Es decir, que los triglicéridos se oxidan. Luego están los fosfolípidos. Los fosfolípidos son el componente estructural fundamental de las membranas biológicas y ellos tienen una característica fundamental que es que son anfipáticos, es decir, que tienen un extremo hidrófobo y un extremo hidrófilo, es decir, que son medianamente solubles en agua y en grasas, lo que le dan a la membrana plasmática esa capacidad de ser selectiva. Luego están los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono no son más que la principal fuente de energía. Entonces, esta principal fuente de energía se va a encontrar en forma de glucógeno y glucosa. Ellos también son parte o constituyen estructuralmente a la pared celular de la membrana en forma de glucocáliz. Y por último tenemos a los ácidos nucleicos, que son macromoléculas compuestas por una base nitrogenada, una pentosa y un grupo fosfato. De estos ácidos nucleicos hablaremos mucho más adelante en la clase de núcleo interfásico.
Nosotros los seres humanos estamos formados por gran cantidad de distintos tipos celulares, cada uno con funciones específicas. Entonces, eso quiere decir que la forma y el tamaño de las células va íntimamente relacionado por su funcionabilidad. Un ejemplo de esto en cómo se relaciona la forma con la función de las células, la tenemos en las células nerviosas, donde las células nerviosas tienen grandes prolongaciones para poder comunicarse con células que sean muy lejanas sin que esto les afecte. Otro ejemplo de que la forma se relaciona íntimamente con la función que tiene la célula tiene que ver con las células esféricas o redondeadas. Naturalmente, cuando las células están rodeadas de mucho líquido, las células adoptan dicha forma. Sin embargo, cuando las células se encuentran en masas compactas, como por ejemplo en el tejido adiposo, entonces la forma se ve afectada. La presión ejercida por los adipocitos va a hacer que vaya a la periferia o que genere muchas caras y se vuelva una célula poliédrica. Entonces, algunas veces hay células que no tienen una forma constante, entonces se modifican con frecuencia dependiendo de su función, como las células globosas de la vejiga. Tenemos que tomar en cuenta es que realmente el tamaño de nuestro cuerpo o de nuestros órganos no tiene ninguna relación con el tamaño de nuestras células. Con esto voy a explicar una teoría que se llama la ley del volumen celular constante. La ley del volumen celular constante habla sobre que la diferencia en la masa total de un órgano se debe al número de células y no al tamaño de las mismas. Es decir, que nosotros tenemos un número de células determinado para dicho órgano. Gracias a esta ley del volumen celular constante nacen dos conceptos realmente importantes, que son la hiperplasia y la hipertrofia. Hiper es aumento, plasia es en cantidad, en número, mientras que trofia es en característica física, en tamaño. Entonces aquí lo podemos evidenciar. Esto es súper importante porque siempre lo preguntan en las evaluaciones. La hipertrofia es el aumento del tamaño de esa célula, mientras que la hiperplasia es el aumento del número de células en dicho órgano. Ya que estamos a punto de ver los primeros preparados, tengo que explicarles un poco sobre cómo vamos a visualizar las muestras. La histología exige a que nosotros nos hagamos una imagen mental de todo, absolutamente de todo. Es decir, vamos a tener que ser muy creativos, porque vamos a tener que ver algo de forma bidimensional que en un momento fue tridimensional. Entonces, se volvió bidimensional gracias a un corte en específico. Y esos cortes lo van a tener que estudiar, porque dependiendo del corte que se haga, vamos a tener una imagen clara de una porción de un tejido. Entonces, en esta imagen podemos observar distintos tipos de cortes, un corte oblicuo o longitudinal, un corte transversal. Entonces, dependiendo de donde se generen estos cortes, a pesar de que sean iguales, se generan estos cortes, dependiendo de la ubicación en donde se realice este corte, nosotros vamos a observar una forma distinta de esa estructura, en este caso, de un tubo. Ahora vamos a hablar sobre formas celulares. Cada célula tiene una forma en específico. Entonces, van a existir distintos tipos de formas y esos distintos tipos de formas para poder subdividirse van a tener unas características especiales. La primera célula que vamos a observar el día de hoy será una célula plana. ¿Sí? La célula plana posee como característica que sus bordes son irregulares y que su núcleo es esférico y central. A su lado derecho pueden observar un frotis vaginal y a su lado izquierdo pueden ver una cápsula de Bowman que rodea al corpúsculo renal. Entonces, yo comparo a la célula plana a un huevo frito, donde
De este huevo frito, la yema o la porción amarilla vendría siendo el núcleo de la célula que se encuentra en el centro y el citoplasma que genera esos bordes irregulares vendría siendo la clara de este huevo. Si no logran visualizar dichas estructuras o dichas células en el frotis y en la cápsula, voy a remarcárselos, a resaltárselos aquí con esta herramienta que posee el PowerPoint. Entonces, aquí podemos observar, vamos a cambiar el color, podemos observar a una célula plana con bordes irregulares y núcleo central y esférico. Sin embargo, gracias al corte que se le hace al corpúsculo renal, aquí en la cápsula de Bowman lo vemos de otra forma. Lo vemos rodeando a esta parte funcional. Entonces, todo esto vendrían siendo un conjunto de células planas que van a ser llamadas, en este caso, cápsula de Bowman. A continuación tenemos una célula de forma cúbica. La célula de forma cúbica se llama de esta forma porque posee 3 dimensiones con los mismos tamaños, es decir, que su alto, ancho y profundidad no predominan sobre ninguna de sus medidas, es decir, que posee unas medidas casi iguales. Tenemos 2 ejemplos. Aquí tenemos unas células cúbicas que en la tiroide que van a rodear al coloide de la tiroide. Se las voy a enseñar con nuestro marcador. Estas células entonces, y a su mano derecha tenemos unos túbulos contorneados proximales y distales. Tenemos que resaltar que también como característica de las células cúbicas que poseen un núcleo esférico y central. Aquí tenemos los 2 ejemplos. Tenemos una célula cúbica y tenemos a una célula prismática. Como pueden ver, la célula cúbica, sus dimensiones son prácticamente iguales, su núcleo es esférico y central. Sin embargo, en las células prismáticas esto cambia un poco. Predomina su altura sobre su ancho y su profundidad. Entonces aquí vamos a ver una célula que va a estar alargada, elongada. Entonces, si va a estar alargada y elongada, significa que su núcleo no va a ser esférico, sino ovoidal. Este preparado es un preparado de un intestino delgado. También tenemos como particularidad que las células prismáticas van a estar acompañadas de células queliciformes, porque ambas son células propias de tejidos con mucosa, como lo es el intestino delgado, el intestino grueso, la tráquea. Bueno, ahora vamos a hablar de la célula caliciforme. La célula caliciforme se llama así porque tiene forma de cáliz, o como yo le digo, de gota invertida. Esta célula va a poseer un núcleo que va a estar adosado o muy fijo a la periferia. ¿Sí? ¿Por qué va a estar en la periferia? Porque esta célula es una glándula también. Entonces va a poseer en su interior una gota de mucosa, de mucinógeno, entonces, que luego va a ser expulsado a la luz de nuestro preparado. Aquí tenemos un intestino grueso, tenemos a nuestras células prismáticas y, ya se las voy a enseñar con nuestro lápiz, tenemos a nuestras células caliciformes. Acá tenemos una célula particular de la musculatura lisa. Esta célula se llama o tiene una forma ausada, por ende se llama célula ausada. Entonces este tipo celular se caracteriza porque tiene unos bordes que son más delgados que el cuerpo de dicha célula y a diferencia de la célula plana, en su núcleo no va a sobresalir o a protruirse. No, aquí su núcleo va a ser ovoidal. Yo comparo muchísimo la forma de esta célula con la forma de un arco o de una lanza.
Luego tenemos a una célula cilíndrica. Las células cilíndricas son propias del tejido muscular estriado y del tejido muscular cardíaco, ¿sí? Entonces, aquí a nuestra mano izquierda nosotros tenemos un tejido muscular estriado o un tejido muscular estriado esquelético. Esto es un corte de una lengua, ¿sí? Entonces, ¿cómo diferenciamos a una célula de un tejido estriado esquelético con una de un estriado cardíaco? Por la disposición de su núcleo. La diferencia es que en el estriado esquelético nosotros vamos a observar los núcleos en la periferia de la célula y no van a ver en mucha cantidad. Sin embargo, en la célula cardíaca, estos van a estar en el centro de forma esférica y va a ser multinucleada. Ahora vamos a hablar de las formas celulares propias del tejido nervioso. La primera que vamos a observar es la célula estrellada. La célula estrellada se llama de esta forma por sus prolongaciones citoplasmáticas que le dan esta forma, una forma de una estrella. Entonces, una característica que tienen todas las células del tejido nervioso es que todas tienen un núcleo con una prominencia del nucleolo. A esta prominencia del nucleolo se le llama ojo de buey. Aquí tenemos a una célula piriforme. ¿Por qué se llama de esta forma? Porque es una célula con forma de pera, ¿sí? Estas células son propias del tejido del cerebelo. A su lado derecho tenemos una célula de forma piramidal. Esta célula es propia de la corteza cerebral. Ambas, como característica en particular, porque ambas son del tejido nervioso, poseen prominencia del nucleolo, núcleo esférico y central. Luego tenemos a una célula bicóncava. Esa imagen que están observando son unos eritrocitos. Los eritrocitos o los glóbulos rojos son las únicas células que poseen esta forma, porque les da estabilidad, les permite llevar oxígeno, etcétera. O sea, tienen que saber. Luego vamos a hablar un poco sobre los eritrocitos en organoides, así que no se desesperen. Los eritrocitos se llaman bicóncavos porque tienen dos concavidades. ¿A qué se le llama concavidad? A esta curvatura que se genera en el eritrocito. Entonces, como tiene dos curvaturas, se le llama bicóncavo. Luego tenemos a la forma esférica. Entonces, en este preparado tenemos un preparado donde vemos tanto eritrocitos como leucocitos. Los leucocitos son estas células que poseen una forma esférica. A diferencia de los otros tipos de células, los leucocitos, dependiendo del tipo o de su división, ellos van a poseer un núcleo particular. Puede ser lobulado, en forma de herradura, redondo, trilobular, bilobular, etc. Y bueno, muchachos, yo me despido con esta frase que dice: los ojos no reconocen lo que el cerebro no sabe. La histología es una ciencia que hay que estudiarla para entenderla y para amarla. Y espero ser capaz durante estas 8 semanas de curso de hacerles amar a su organismo y a las células que lo componen. Estoy muy orgullosa de ustedes, muchachos, por comenzar esta nueva aventura a través de nuestro curso, del curso intensivo de anatomía y de histología. Sé que no me van a defraudar y que son unas personas súper inteligentes. Muchísimas gracias por escuchar mi clase. Si tienes dudas, por favor, déjala en los comentarios o envíalo a nuestras redes sociales, a nuestro correo electrónico, preparadorescia@gmail.com, o utiliza nuestras redes sociales para saber un poco más de nosotros. Suscríbete a nuestro canal y si tienen algún otro tipo de pregunta que no quieran hacer por el grupo, por el foro chat, no tengo ningún problema de responderla al privado. Se les quiere, muchachos. Nos vemos en la próxima clase.